Voces de Fe, su espacio donde hablamos temas de la actualidad a la luz de la palabra. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes o noches, depende de dónde y cuándo nos esté escuchando. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de su podcast Voces de Fe. Un gusto estar con ustedes una vez más, después de un tiempito ahí que nos dimos entre Semana Santa y otra semanilla, recuperándonos de resfríos y cosas que nos pasan en el día a día, pero ya estamos de regreso con ustedes. En el episodio de hoy vamos a hablar de algo que ha estado en la mente de todo el mundo siempre, y ahora que vemos en las noticias y vivimos en tiempos donde no se para de ver guerras, desastres naturales, crisis económicas y toda esa incertidumbre que nos presentan en las redes sociales y en los noticieros, es inevitable que muchos no se hagan una pregunta, y esa pregunta es si estamos en el fin de los tiempos. Y más aún surge otra inquietud también de si tenemos que estar pendientes de cada señal y cada cosa que ocurre para ver si ya este es el Armagedón, ¿verdad? Entonces, el día de hoy lo que queremos hacer es, junto con la palabra de Dios, ver las cosas importantes sobre esto, ¿verdad? En lo que deberíamos de enfocarnos más en estar viendo esas señales. Entonces queremos responder a esa pregunta con base a lo que nos dice la palabra de Dios. Y para eso tenemos a nuestro paz, Gustavo Zúñiga. ¿Cómo está, pastor? Buenas noches, Tabito, y a todos los hermanos que nos escuchan, también a nuestro hermano Vladimir, que nos ayuda ahí en la parte técnica, y a todas las personas, amigos, hermanos que nos escuchan. Como dice nuestro hermano Tau en su introducción, donde quiera que esté usted, hermano, gracias de verdad, de todo corazón, por tomarse el tiempo de escucharnos y de compartirnos también, de recomendarnos. Y la pregunta de hoy, el tema, si es el fin de los tiempos, si estamos viviendo el fin de los tiempos. Déjeme empezar diciéndole que yo creo que desde que el hombre está sobre la tierra, desde que empezó el hombre, siempre está pensando en el fin, ¿verdad? Siempre está pensando en cuándo va a terminar el asunto, y obviamente, pues, qué señales hay. Alimentado este morbo que a veces se vuelve temor, creo yo, por muchísimas especulaciones, por muchísima gente que habla lo que se le ocurre, pero nosotros vamos a tratar, fiel a nuestra creencia, de basarnos un poquito en la palabra de Dios para tratar de determinar si estamos en los últimos tiempos. Y es que somos una generación que, bueno, déjeme corregirme, no somos nosotros, siempre ha sido así. Cada vez que estalla una guerra, cada vez que hay un conflicto, cada vez que hay un terremoto, cada vez que surge una peste, una pandemia, la gente inmediatamente se pregunta si esos son señales del fin del tiempo. Y aquí es donde se aprovechan y aparecen charlatanes para asustar a las personas. Según la palabra de Dios, según las palabras del apóstol Pedro en el capítulo número 2 del libro de los Hechos, aquel día maravilloso cuando se derramó el Espíritu Santo sobre los creyentes, dice Pedro, citando al profeta Joel, que esa era una señal de los últimos tiempos. Lo que le quiero decir con esto es que dice Pedro que hace 2000 años empezaron los últimos días. Con esta señal, ¿verdad? Entonces nosotros debemos entender y tener claro que sí estamos viviendo los últimos días. Empezaron
con el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, el Señor Jesús nos habló, por ejemplo, en el capítulo 24 de Mateo, que aquí lo estoy buscando en mi Biblia. Él nos habló de muchas señales, de que vendrán muchos en su nombre diciendo yo soy el Cristo y que engañarán a muchos. Y dijo el Señor, oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, ¿verdad? Porque todavía no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares y esto será el principio de dolores, como las contracciones a la mujer que va a dar a luz. Son unas primeras señales, pero siempre me llama la atención cuando leo esta porción de la escritura y estas palabras de Jesús, porque él las dice interrogado por el mismo tema. Sus discípulos le preguntaron, ¿qué señal habrá de tu venida, del fin del siglo? ¿Cuándo van a pasar estas cosas? Y siempre me llama la atención que lo primero que Jesús dice es, vean bien que nadie los engañe, ¿verdad? Y entonces él da unas señales, dice, mire, eso va a ir, van a escuchar de eso. ¿Qué? No es necesariamente que haya ido en aumento los terremotos, las guerras, sino que ahora nos damos cuenta prácticamente al momento, ¿verdad? Antes, no sé, sucedía un terremoto en algún lugar allá lejano y tardaban semanas, meses en enterarnos por aquí de lo que había pasado. Hoy son segundos. Entonces, al vivir en la era de la información, parece que esto se multiplica, pero es que estamos recibiendo las noticias inmediatamente, ¿verdad? También el profeta Daniel en su capítulo 12, eh, da unas palabras que han sido malinterpretadas cuando él dice que muchos correrán de aquí para allá, ¿verdad? Y que la ciencia se aumentará, el conocimiento. Y entonces la gente relaciona ciencia con inventos. Hoy en ese aspecto de la ciencia, en los inventos, en la tecnología, estamos viviendo una época increíble, hermano. Cosas, por ejemplo, en mi caso personal, lo más sorprendente que yo he visto es la capacidad de un médico cirujano de operar un bebé dentro del vientre de su madre, corregir un mal cardíaco en un bebé que no ha nacido, imagínense. Y de ahí en adelante, pues lo que es la tecnología se dispara y hoy estamos todos abrumados, todavía no terminamos de asimilar el tema de la inteligencia artificial, ya no sabe uno si lo que ve en la internet es cierto o no es cierto, pero todo esto no son señales del fin, ¿verdad? No, no son señales, Jesús lo dijo muy claro, todavía no es el fin y miren bien que nadie los engañe, pero fíjense hermanos y amigos que hay dos señales que sí nos da la escritura y las da el apóstol San Pablo en sus cartas a los tesalonicenses. Hay dos señales a las que nosotros sí debemos ponerle atención. No a bombardeos, no a guerras, no a terremotos, no a hambre, no a pestes. Ya Jesús nos lo dijo, esto va a pasar, pero todavía no es el fin. Pero San Pablo, hablando de estas cosas, en la primera carta a los tesalonicenses, nos da una primera pista, ¿verdad? En el capítulo 5, verso 3. Bueno, el verso 2 dice, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y él nos da la primera pista, que es totalmente contraria a lo que la gente enseña y cree. Porque él dice, cuando digan paz y seguridad,
entonces vendrá destrucción repentina sobre el mundo. Serán sorprendidos por el maravilloso evento final y de la venida del Señor y el fin del tiempo. Pero yo quiero que usted note, por favor, siempre se nos dice una guerra, un país ataca a otro, lanza un misil, inmediatamente ya empiezan las especulaciones, será el fin del mundo, una hambruna, una peste. Pero Pablo dice, va a ser todo lo contrario, parece que va a suceder en un tiempo donde el mundo esté tranquilo, donde el mundo hable de paz y seguridad. Y tiene hasta su lógica, ¿verdad? Porque esto presupone entonces un tiempo de que la gente se relaje, se tome las cosas con calma, principalmente en el plano espiritual, porque yo recuerdo, y lo hemos comentado por acá, en el año 2001, con el atentado a las Torres Gemelas allá en Nueva York, los días subsiguientes a eso, la gente no cabía en las iglesias se abarrotaron, la gente pensaba que era eh, el fin del tiempo, que eran señales apocalípticas, y la gente entonces corrió a las iglesias, pero con el tiempo ya se les fue pasando el susto y muchos ya no volvieron. Entonces Pablo dice que la señal que tenemos que ponerle atención verdaderamente es a un tiempo de paz y a un tiempo de seguridad. Cuando el mundo crea que está tranquilo y seguro, se van a llevar una sorpresa. Luego, en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, Pablo nos da la otra señal. En el verso 3, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3, dice San Pablo, utilizando las mismas palabras de Jesús, mire que nadie los engañe, porque no vendrá el día del Señor, que es la consumación de la historia del ser humano, lo que muchos llaman el fin del mundo, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y esa es una señal, hermano, que es como un desfile de elefantes que está pasando frente a nosotros y que seríamos muy necios si no somos capaces de darnos cuenta. La apostasía en términos de la iglesia se refiere a un enfriamiento, a un apartarse de la fe, a un apartarse de las verdades bíblicas. Los que ya tenemos muchos años en esto, quizás somos más capaces de sopesarlo, ¿verdad? Y ver cómo la iglesia ha decaído en un tema de santidad. Hoy todo mundo Hoy todo mundo levanta la mano y dice que es cristiano, pero no vive como tal. Muchos dejan la fe, vemos una iglesia que se está, por usar alguna expresión, se está desinflando, ¿verdad? Y entonces lo estamos viendo, la calidad, no la cantidad, la calidad de los cristianos va decreciendo cada día más. Ya en las iglesias no se predica de santidad, no se predica de abandonar el pecado, más bien parecen charlas motivacionales de cómo estar bien, de tú estás bien, de Dios quiere que estés bien, y no estamos preparando a las generaciones modernas para enfrentar lo que conocemos como el fin de los tiempos. Ah, cometemos dos errores con esto, con el fin de los tiempos. Uno es preocuparnos demasiado. Pensar que cada cosa extraña que sucede, un temblor, la gente invoca al Señor, y si es un terremoto, ya la gente cree que es el fin de los tiempos, una guerra, y entonces siempre estamos pendientes de las noticias, y eso hace personas muy estresadas, ¿verdad? Personas tal vez no tienen un conocimiento claro, pero ven noticias y ven tragedias y ven que todo está mal y se alarman. Eso es un error. Otro error sería, a manera del efecto péndulo, el otro error sería
no darle importancia y vivir como que nunca nos vamos a morir, como que nunca va a pasar nada. Y en realidad nosotros se nos manda a través de la escritura a vivir expectantes, a estar velando. Pero la forma correcta de enfrentar estos temas es que nosotros debemos vivir cada día de nuestra vida como si fuera el último. ¿Cuándo va a pasar? Yo no lo sé. Puede pasar hoy o puede pasar dentro de 1000 años. Eso solo el Señor lo sabe. Pero eh, siempre decimos, hermanos, que para efectos personales, la muerte física es el fin de los tiempos para una persona. Se acabó su historia. Entonces, quizá por estar pensando que el fin del mundo va a venir dentro de 1000 años, me descuido en mi fe, en mi conducta, en mi relación con Dios, y puede ser que la muerte me sorprenda y creo que voy a estar en problemas por estar pensando que si la guerra, que si el hambre, que si esto, que si lo otro. Entonces vivo atemorizado y ese temor me inhibe de vivir una vida en paz, una vida santa delante del Señor. Entonces, como decían los viejillos, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, ¿verdad? No es vivir obsesionados con el tema, pero tampoco debemos obviarlo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, dedicarnos a hacer lo que el Señor espera de nosotros, vivir de una manera santa, predicar el Evangelio a todas las personas que podamos, uh, vivir de una manera que agrade al Señor cada día, vivir en paz con Dios, conmigo mismo, con las personas en tanto sea posible, hacer lo que Dios me ha encomendado hacer, dedicarme a mi obra, como dice el libro de Eclesiastés, a lo que me toca, sacar a mi familia adelante, trabajar, enfrentar mi vida. Esa es mi obra que tengo que hacer debajo del sol, pensando siempre que esto se podría acabar hoy o yo podría morir hoy. Así es que eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. No nos dejemos engañar por... recuerde las palabras de Jesús cuando le preguntaron, ¿qué señales van a ver, Señor? ¿Cuándo va a ser esto? Y él lo primero que les dice es, vea bien que nadie los engañe, ¿verdad? Esa es la primera señal que él nos da, que nadie los engañe. Y luego dice, ustedes van a oír de guerras, de rumores de guerras, o sea, que no son ni ciertas, ¿verdad? Van a escuchar de pestes, de hambre, de terremotos, pero esto es el principio apenas, ¿verdad? Como a la mujer que está esperando un bebé, las primeras contracciones. Así es que, mis queridos hermanos, tranquilos, a vivir haciendo la voluntad de Dios en nuestra vida, a portarnos bien, a tratar de ser mejores personas, mejores padres, mejores esposos, mejores hijos, mejores ciudadanos, mejores trabajadores, mejores cristianos. ¿Y cuándo va a ser? Nadie lo sabe. Todas las personas, absolutamente todas las personas que se han aventurado a dar una fecha, han quedado en un perfecto ridículo, hermano. Hay una cantidad enorme de personas que se han aventurado a dar fechas, que esto se termina tal fecha, que se termina tal año, y nada ha pasado, ¿verdad? Y solo han quedado mal parados, porque el día y la hora, dijo el Señor, solo lo sabe mi Padre que está en los cielos. Amados, vivamos como que si el Señor viniera mañana, vivamos como que si el Señor viniera dentro de 1000 años, no sé, hagamos lo que tenemos que hacer y estemos tranquilos, siempre confiando en Dios. Amén y amén. Y así como lo comentaba nuestro pastor, al final de la segunda carta que Pablo escribió a los tesalonicenses,
Él no escribió para que la iglesia y para que la gente viviera en miedo, ¿verdad? Escribió para que estuviéramos firmes en lo que creemos. Porque como decía el Paz, sí van a venir tiempos difíciles, habrá gente que nos va a intentar engañar, habrán personas que se van a apartar de la fe, pero nunca es el énfasis vivir en ese caos. No es como provocar ansiedad más de la que ya la gente anda, ¿verdad? Sino que la dirección es que vivamos con propósito. Y aquí un pequeño paréntesis, tenemos un episodio donde hablamos sobre el propósito que Dios tiene sobre nuestras vidas. Cierro paréntesis. Vivir cada día con fe y honrando a Dios, ¿verdad? Como decía el Paz, creyendo que Él viene en cualquier momento. Y con esto nos despedimos. Nos vemos en un próximo episodio. Paz, nos despedimos. Amén, amén. Gracias, Tabito. Y creo que usted lo menciona bien, hermano, lo puntualiza bien. La escritura no trata de atemorizar, es como el libro de Apocalipsis, por ejemplo. Mucha gente lo lee o no lo lee porque le da temor, ¿verdad? Pero el libro de Apocalipsis es un libro cargado de esperanza para los primeros cristianos que lo recibieron y para nosotros. Toda la escritura, cuando toca el tema, no lo hace para atemorizar a la gente, sino para que tengamos esperanza. Gracias a todos, bendiciones, un abrazo. Esto fue Voces de Fe. Gracias por acompañarnos. Que la palabra de Dios siga guiando su vida. Hasta nuestro próximo encuentro.